Bueno, pues ahora vamos a ver el uso del método toString. La idea de este método probablemente ya sea conocida para alguno de ustedes que ya haya llevado un curso de Java, pero no está de más como revisar algunas cosas importantes de este método, ya que nos va a ayudar un poco a facilitar la impresión de un objeto en la terminal para ver más o menos qué contenido tiene. Entonces, lo que voy a hacer para esta parte es que me voy a ir al proyecto. Recuerden que ahorita estamos trabajando con el proyecto de curso Mapeo Objeto. Entonces me voy a ir aquí a la carpeta de Source Package. Y para esta parte voy a crear una nueva clase. Entonces le voy a dar aquí clic derecho en mxwacm.curso. Entonces voy a dar en clic derecho, New, y luego la opción de Java Class. Y aquí voy a crear una nueva clase que se va a llamar ejemplo to string. Ejemplo to string va a estar en el paquete mxwacm.curso. Entonces voy a darle en finish. Ahí está. Y bueno, lo que voy a hacer aquí para ilustrar esta parte del toString, déjeme hago esto un poquito más grande. Ahí está. Es que primero que nada voy a poner en esta clase un método public static. Entonces voy a poner aquí psvm. Y recuerden que en NetBeans pueden autocompletar este método con control espacio. Ahí está. Entonces eso ya nos sugiere el método toString. Y lo que voy a hacer a continuación es que voy a crear una entidad. No lo voy a persistir, no voy a usar nada de JPA, solamente quiero hacer una instancia para ilustrarles estos detalles del método toString, que es más sobre el lenguaje Java. Entonces voy a poner aquí artículo, va a ser igual a new artículo. Recuerden que esta es una instancia que ya habíamos creado previamente, perdón, una clase. Es la clase que está aquí, que dice artículo, que está en el paquete de curso.entidades. Y bueno, como es una clase que estamos usando en esta otra clase, pues hay que importarla. Entonces ahí le estoy dando en add import mxcursoentidades.artículo. Ahí está. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a ponerle este objeto información nada más de prueba. Entonces voy a poner aquí set id, por ejemplo, no sé, un número arbitrario 4. Y luego a.set título. Voy a poner que su título es título artículo prueba, por ejemplo. Y fíjense lo que voy a hacer a continuación. Lo que quiero hacer es mandar imprimir este objeto a la terminal, al registro del sistema, para que se vea qué contenido tiene. Entonces, pues lo que usualmente hacemos es mandar a llamar pues un println. Aquí voy a poner entonces artículo, dos puntos, y quiero que me imprima en la terminal. Pues bueno, lo que yo deseo que haga es que me imprima en la terminal el contenido de este objeto artículo. Naturalmente aquí podemos imprimir con este println con un sistema de login como log4j. Eso es un tópico de Java que usualmente se ve cuando se está viendo como los logs del sistema y cosas por el estilo. Pero eso no lo voy a ver ahorita, no voy a meter esa parte. Nada más nos va a bastar ahorita con usar el println común y corriente del lenguaje Java. Lo que quiero básicamente es imprimir entonces el contenido del objeto artículo que estamos creando, que tiene este ID 4 y este es texto. Entonces fíjense que si ejecuto esta clase, le voy a dar aquí clic derecho, run file. Recuerden que también pueden ejecutarlo con comandos, que nada más es ejecutar Shift F6. Entonces lo que voy a mostrarles aquí abajo es la salida de la terminal, bueno, de lo que ejecuta. Se ve un poquito chiquito, entonces dejen hago esto más grande también. Entonces fíjense que el resultado de la ejecución de este código es que me dice artículo, o sea, este texto que puse aquí, artículo, dos puntos, y me aparece esto que dice mxwacm.cursoentidades.artículo arroba y este número extraño. Entonces, pues de entrada no me está imprimiendo como lo que yo quisiera, ¿no? Yo quisiera que me muestre pues el contenido de este objeto. Entonces ahí es donde entra, pues, quienes hayan llevado pues un curso de Java probablemente habrán visto que esto tiene que ver con el uso del método toString de la clase Object. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, si ustedes en las diapositivas se van a la diapositiva número 77,
pues notarán que está este pequeño diagrama que dice herencia en Java de la clase Object. Entonces, en un curso básico de Java se ve que todas las clases, cuando ustedes definen una clase, todas las clases de manera implícita se extienden de la clase Object en Java. Entonces, digamos que la clase Object es la clase padre de todas las demás clases que ustedes crean. Y pues este es un diagrama que muestra, por ejemplo, que si ustedes usan una clase del tipo, no sé, integer o float, que son clases que se usan para representar números enteros o flotantes, estas clases a su vez se extienden de una clase que es number, pero esa clase a su vez, como todas las clases en Java se extienden de la clase object, también esas clases, pues aquí number se está extendiendo de object. Entonces, lo que quiero que noten con este diagrama es que todas las clases en Java, por si esto es algo que no lo habían visto en sus cursos de Java, pero lo que quiero que noten es que todas las clases que crean de manera implícita se extienden de la clase Object. Las implicaciones que eso tiene es que pues heredan todos los métodos predefinidos que están en la clase Object. Esta clase tiene varios métodos esenciales. Si se van a la siguiente diapositiva van a ver que está este link que dice todas las clases de Java heredan los métodos de la clase Object, que es este link de aquí. Entonces, si ustedes abren ese link, pues lo que van a ver es digamos que el documento oficial de qué métodos debe de tener la clase Object en Java. Y si se fijan, entre algunos métodos que debe de tener la clase Object están estos métodos que dicen clone, toString, que este es el que me interesa ahorita. Dejen hago esto un poco más grande para que lo noten. Entonces son los métodos que tiene por default definidos la clase Object, que les digo es la clase de la cual heredan todos los métodos, todas las clases que ustedes definen en su código en Java. Entonces, pues esta clase Object tiene este método toString. Noten que también hay varios otros métodos, ahorita no me voy a meter a esos, pero está este método toString y hay otro método importante que es este método que dice hashcode. ¿Ok? Entonces, pues en particular, esta clase artículo que hemos definido en previas clases, esta clase artículo, al ser una clase de Java, al ser una clase que nosotros definimos aquí, dejen hago esto también más grande, pues esta clase de manera implícita se va a extender de la clase Object y por ello mismo va a heredar todos los métodos que les mostré en este documento. Entonces en particular va a heredar el método toString y también va a heredar el método hashcode. Y en este método toString, este método en particular es lo que usan todas las clases para regresar a una representación en forma de cadena de los datos que almacena esa clase. Entonces, si uno quiere, como por ejemplo en este caso, regresando a nuestro ejemplo, si uno quiere que se impriman de una manera bonita aquí en la terminal, en lugar de que se imprima todo esto raro que estamos viendo en pantalla, se imprima el contenido del ID, el título y cualquier otro de las propiedades que pueda llegar a tener esta clase, lo que hay que hacer es cambiar el método toString que está heredando por default de la clase Object. Entonces, a lo mejor ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué es exactamente lo que hace el método toString por default de la clase Object? O sea, ya ahorita vamos a ver cómo hacer que ese método imprima el contenido del objeto. Pero si ustedes no definen ese método, lo que ocurre es que ese método toString por default en la clase Object imprime el código hashcode en formato hexadecimal. ¿Ok? Ahora, no sé si ustedes hayan oído esto de término de hashcode, pero básicamente un código hash es un identificador. Hay varios algoritmos que lo que hacen es que leen una secuencia de bits y esas secuencias de bits le aplican un algoritmo de tal manera que le pueden asignar un identificador que, bueno, en principio la idea es que ese identificador distinga de manera única esa secuencia de bits. Y eso se usa mucho, por ejemplo, para tener como asignar de manera algorítmica IDs que identifique de manera única a objetos. En este caso es lo que hace Java con el método. Hay un método que se llama hashcode, que es el que les mostraba hace rato. Y ese método hashcode lo que hace básicamente es que le asigna un identificador único a cada objeto que ustedes van creando. Entonces, digamos que para aterrizar un poco más esto y para que se entienda a qué me estoy refiriendo con esto de que imprime por default el método toString, imprime el hashcode del objeto, fíjense que
bueno, aquí estamos invocando el método println para que queremos que nos imprima pues el contenido del objeto, ¿no? Ya vimos que no nos está imprimiendo eso, nos está imprimiendo este texto de aquí. Y pues eso es porque básicamente cuando se llega a esta línea, lo que hace Java es que de este objeto artículo va a invocar el método toString. Ese método toString, como no lo hemos definido exactamente qué queremos que hace, lo que hace Java es que invoca el método toString, pero del padre, que en este caso pues uno de sus padres es object, y lo que hace object pues es que imprime el hashcode de esa entidad. Entonces, para ilustrarles un poco más esto, fíjense que voy a poner aquí un sout y voy a poner aquí código hash de artículo. Y voy a poner aquí a.hashcode, que si se acuerdan, este método hashcode no lo definimos nosotros. Recuerden que ese es un método que está heredando de la clase artículo, que heredan todas las clases de hecho, al ser un método que heredan de la clase object. Entonces la clase object tiene pues este método hashcode. Y fíjense que lo que imprime en pantalla esto, voy a darle aquí clic derecho, run file. Fíjense que lo que imprime en pantalla dice código hash de artículo y viene este número de aquí, ¿sí? Entonces lo que está haciendo el println por default, lo que ocurre cuando ustedes mandan imprimir un objeto es que invoca el método toString. Pero ese método toString que hereda del objeto object, a su vez invoca por abajo el método hashcode. Y el método hashcode regresa un número, y ese es el número que está imprimiendo aquí en pantalla, pero en formato hexadecimal. Aquí ustedes me dirán, bueno, pero este número de aquí no se parece nada a este, ¿no? Pero les repito, este número lo está imprimiendo aquí, pero en formato hexadecimal. Pueden comprobar esto si ustedes copian este numerito que aparece aquí. Yo me voy a ir a una página de internet. Esa página de internet la pueden encontrar básicamente poniendo esto en su navegador, hexadecimal to decimal converter. Entonces les va a mostrar varios resultados, pero a mí la liga que me interesa es esta. Y cuando entran a esta página, pues les va a mostrar esta paginita de aquí. Dejen hago esto un poco más grande. Está. Y pues voy a pegar el número que me imprimió hace rato en la consola. Entonces fíjense que es este número de aquí. Lo voy a convertir. Este es un número que está en decimal. Lo voy a convertir a... este es un número que está en decimal. Lo voy a convertir a hexadecimal. Entonces ahí va. Entonces este es el... vamos a pegar aquí el número en decimal, lo voy a convertir a hexadecimal. Entonces me dice que este número de aquí en hexadecimal es este número de acá, 2A139A59. Fíjense que este número 2A139A55 es el mismo número que está imprimiendo aquí, 2A139A55. ¿Sí lo ven? Bueno, aquí está imprimiendo en mayúsculas y aquí en minúsculas, pero en esencia es el mismo número en formato hexadecimal. Entonces, recapitulando, lo que hace cuando ustedes agarran invocan un println o cualquier método que mande imprimir en la consola del sistema, y ustedes quieren imprimir un objeto de Java, ese objeto, para mandar una representación en forma de cadena de ese objeto, lo que hace de manera implícita es que invoca el método toString. El método toString, si ustedes no lo definen, lo que hace es que invoca el método toString del padre. Lo que hace el método toString del padre, que es en este caso object, es que invoca internamente al hashcode y lo convierte en formato hexadecimal, entonces al final les termina imprimiendo este numerito junto con el paquete en el que está la clase que están mandando imprimir, y bueno, también el nombre de la clase. Entonces por eso es que nos está imprimiendo todo esto, ¿no? Esa es la razón por la cual ahorita nos está imprimiendo, cuando mandamos imprimir este artículo, pues toda esta cadena de aquí. Bueno, pero entonces eso nada más fue una explicación para entender mejor qué es lo que hace el método toString, pero lo que queremos ya al final de manera práctica es que nos imprima bonito los datos que tiene este objeto. Entonces para hacer eso lo que hay que hacer es que me voy a ir a esta clase artículo, que es la que quiero que me imprima sus datos en un formato que a mí me resulten útiles. Y lo que voy a hacer a continuación es que tenemos estas propiedades que habíamos mapeado previamente en otras clases.
Y voy a agregar este código debajo de esto que dice categorías. Y voy a poner ahora entonces lo siguiente. Voy a poner to S mayúscula, string. Le voy a dar control espacio. Y fíjense que eso me sugiere este método de aquí, toString. Le voy a dar clic. Y automáticamente el editor me agrega todo este código. Entonces, esto de que está aquí en medio lo voy a borrar, no lo necesito. Y lo que estoy haciendo aquí es básicamente es que voy a sobreescribir el método toString que hereda por default esta clase artículo de su padre, que es la clase object. Y lo voy a sobreescribir para que de tal manera que cuando se imprima este objeto en la terminal, se imprima en un formato que a mí me resulte útil. Entonces por ello es que aquí voy a poner que cuando se imprime en pantalla, que me regrese una cadena. Esa cadena va a ser la representación de este objeto artículo. Voy a poner que inicie, le voy a poner que inicie con unas llavecitas, que termine con estas llaves. Y aquí dentro le voy a poner una cadena que diga id, dos puntos, más, luego this.id. Luego le voy a poner más, comillas dobles, coma, título, porque recuerden que un artículo tiene esta propiedad título. Le voy a poner aquí más this.título, luego más y comillas dobles. Entonces, si se fijan, lo único que estoy haciendo aquí es que estoy construyendo una cadena que empieza con llaves, luego viene el texto ID, luego dice esto de que estoy concatenando la propiedad ID que tiene esta clase artículo, luego imprimo una coma, luego pongo el texto título y luego lo concateno con la propiedad título de esta clase y termino con unas llaves. Entonces, al hacer esto, lo que va a ocurrir cuando yo mande a imprimir esta clase artículo, me voy a regresar a la clase ejemplo toString para que lo noten, es que ahora sí me lo va a imprimir en un formato, el formato que yo le dije a través del toString. Entonces voy a correr esta clase, le voy a dar clic derecho, run file, ahí está. Ahí me dice que ya terminó. Y fíjense que ahora sí me dice artículo dos puntos, o sea, este texto de aquí. Y me dice que cuando yo le paso el objeto, una instancia del objeto artículo, digo de la clase artículo, me está imprimiendo justamente en el formato que yo le dije que me imprimiera, que abra cuando imprima un artículo quiero que abra unas llaves, me ponga su propiedad ID, me ponga su título y me ponga pues ese título, ¿no?, que tiene esa clase. Y así puedo ir agregando cada una de las diferentes propiedades que me interesa reportar en la consola del sistema. Ok, esto también es importante porque por ejemplo, el sobreescribir el método de toString también es importante porque cuando uno manda a imprimir a listas, las listas también de manera iterativa van imprimiendo cada ítem de la lista. Y si esos ítems no tienen definido el método toString, pues va a ocurrir que se van a ver, como hace rato, esos códigos hash del objeto en hexadecimal que no nos dice nada. Entonces, fíjense que ahora, como ya sobreescribimos el método toString, pues ahora sí yo puedo hacer algo como esto. Yo puedo pues definir aquí otro artículo. Puedo definir aquí un segundo artículo. Artículo A2 va a ser igual a new artículo. Y puedo poner a.setID, por ejemplo, otro, bueno, este es A2. Un ID arbitrario, por ejemplo, 5. Y puedo poner a2.set título, comillas dobles, título, otro artículo de prueba. Ok, aquí me equivoqué, déjenlo corrijo, setID, ya está. Y pues igual puedo, entonces este es mi primer artículo, este es un segundo artículo, y todos esos los voy a meter a una lista de Java. Entonces voy a poner la lista como una lista de objetos artículo, y esta variable la voy a llamar artículos, va a ser igual a new array list. ¿Sí? Recuerden que estos son pues listas de Java. Entonces pues recuerden que las listas de Java son como arreglos, pero con muchos más métodos y con una estructura de objetos mucho más útil. Aquí lo único que voy a hacer es importar este array list, que es la implementación de la lista. Entonces voy a darle aquí add import array list, ¿sí? Y aquí le voy a dar clic derecho,
perdón, Alt Enter, y le voy a decir que me importe a Java Utilist. Entonces ahí está. Ya aquí no estoy importando la lista y la implementación de la lista. Recuerden que esto es nada más listas en Java, es igual que los arreglos, bueno, similar a los arreglos, definen el arreglo y crean el arreglo tal cual, ¿no? Aquí más bien estamos definiendo una lista y estamos llenando esa lista de un array list, que es una implementación muy similar a los arreglos, pero con más métodos, ¿no? Y con muchas cosas muy útiles. Pero eso es parte de un curso básico de Java y no me voy a meter eso. Lo único que quiero ahorita es crear una lista y esa lista la voy a llenar de objetos. Entonces lo voy a poner aquí, artículos.add. Quiero que lo rellene del objeto A, el primer artículo. Y luego quiero que agregue el objeto A2, que es el segundo artículo. Y ahora sí voy a mandar a imprimir esta pantalla. Le voy a poner aquí lista artículos. Está, y aquí voy a poner artículos. Entonces vamos a ejecutar esto. Otra vez clic derecho, run file. Ahí va. Y fíjense que lo que me está imprimiendo en la consola, en la terminal, pues es el primer artículo que teníamos hace rato, su código hash. Pero cuando mandamos a imprimir la lista de artículos, fíjense que ahora sí ya me los está imprimiendo en un formato pues bastante agradable, porque me dice pues tu lista de artículos son estos, ¿no? Estas llavecitas indican el inicio del primer artículo y aquí termina. Me dice que ese primer artículo tiene ID 4, este texto en su título, y aquí viene una comita y ahora me dice aquí inicia tu segundo artículo, este tiene pues esta información. Entonces esa es la utilidad del método toString. Es muy útil a la hora de que queremos como ver nosotros en la terminal qué contenidos tiene un objeto. Pues lo que hacemos es que sobreescribimos el método toString de la clase que nos interesa, en este caso artículo. Y pues voy a hacer esto mismo de sobreescribir el método toString para la clase usuario, nada más para que quede como un segundo ejemplo. Entonces igual me voy a ir a la clase usuario. Ahí está. Vamos a hacer esto un poco más grande para que se vea mejor el código. Igual pues recuerden que una clase usuario o entidad, si estamos hablando en el contexto de JPA, pues tiene estos atributos, ¿no? ID, password, email y nombre. De todos esos atributos me puede interesar imprimir en la consola algunos de ellos, ¿no? Que son los que me interesa reportar. Entonces, por ejemplo, aquí pues nuevamente como hace rato, si quiero reportar esas propiedades en la terminal, lo que tengo que hacer es sobreescribir el método toString. Otra vez tengo que poner toString, control espacio para que me lo autocomplete el editor. Ahí está. Voy a quitar esto porque ya no quiero usar el método del padre, sino quiero sobreescribirlo. Y aquí lo que voy a poner es que cuando alguien quiera imprimir en la terminal esta clase usuario, pues voy a poner unas llavecitas. Voy a terminar con unas llavecitas. Y el contenido del objeto pues va a ser voy a mandar a imprimir su ID. Voy a poner aquí this.id. Luego voy a mandar a imprimir pues su nombre de este usuario. Más this.nombre. Y pues también vamos a imprimir su email. Entonces aquí voy a poner coma email, dos puntos. Voy a poner más this.email. Y terminamos esta cadena. De nuevo, nada más estoy concatenando una cadena, estoy construyendo una cadena que tenga todas las propiedades que me interesan reportar en la terminal. Noten que aquí yo no estoy imprimiendo el password. No es una buena práctica que ustedes impriman el password de una entidad, bueno, de un sistema. En un sistema tiene personas o usuarios o lo que sea, pero que requieran un password. Es una muy mala práctica imprimir en la terminal el password de esa entidad, porque lo que puede ocurrir después es que cuando esto lo manden a producción, cuando ya está funcionando de manera real en un sistema, es un poco sensible esa información del password, por ejemplo. Entonces no es nada recomendable mandar a imprimir esa información, debe de ser confidencial. Por eso es que yo aquí no lo estoy haciendo. Por supuesto, nuestro sistema es un sistema de juguete y pues es nada más para que aprendamos, pero es bueno como ir familiarizándose con buenas prácticas para evitar problemas a futuros. Y lo que yo les recomiendo es que no impriman el password de estos objetos, ¿no? Entonces ahí ya está sobrescrito el toString. Y pues quieren probarlo rápidamente, aquí me voy a ir de nuevo a ejemplo toString. Podemos hacer
usuario de prueba. Aquí voy a poner usuario. Va a ser igual a new usuario. Vamos a importar este usuario. ¿Está? Ok. Y pues le voy a decir que este usuario tenga un ID de prueba, no sé, 7. Y luego .set nombre Bart Simpson y su email bart@mail.com. Listo. Y pues vamos a mandar a imprimir a la consola. sout, ahí está, println usuario más u. Entonces otra vez voy a correr esto, Shift F6, ahí se está ejecutando. Déjenme, les pongo esto un poco más para que lo vean mejor. Y pues fíjense que ahí cuando van a imprimir el usuario, a este texto de usuario pues me dice que este usuario tiene ID 7, este nombre y este email. Entonces, este es básicamente el uso del método toString. Una cosa más antes de terminar esta parte, esta sección. Hay una cuestión también interesante sobre estas listas de Java. Si se fijan aquí, cuando definí la lista, usé esta notación de brackets, que recuerden que son los famosos generics, y básicamente lo que le estoy diciendo aquí es que esta variable de artículos es una lista que va a guardar objetos de tipo artículo. La parte, digamos que un poco de cultura general con respecto a Java, en estas cuestiones de listas, que quiero comentarles ahora, es que en la versión 1.5 de Java, es una versión ya viejita de Java, cuando uno declaraba estas listas, cuando uno dice, bueno, yo quiero una lista que se va a llenar, o bueno, mejor dicho, que va a tener una implementación ArrayList, lo que uno hacía aquí estaba obligado también a, bueno, no obligado, pero era recomendable poner aquí en el ArrayList unos brackets y poner aquí otra vez artículo. ¿Sí? Entonces así era como se escribía, se declaraba una lista de artículos en Java 1.5. Voy a copiar este texto aquí, lo voy a dejar como estaba, nada más lo voy a dejar para que sepan, lo tengan como una referencia casi cultural de qué era eso, ¿no? Entonces voy a comentar esto, pero básicamente esta era la estructura que uno hacía en Java 1.5. Entonces voy a poner aquí, así se declaraban listas en Java 1.5. Pero si se fijan, es un poco redundante tener que estar escribiendo la lista, decirle, bueno, esta variable de artículos es una lista de objetos artículo, y cuando le indican qué implementación van a estar utilizando, que en este caso es un ArrayList, pues otra vez tienen que decirle esto de, con los generics tienen que decir que este ArrayList también es de artículo. Es un poco redundante porque esto de aquí ya lo estábamos declarando acá. Entonces pues alguien pues justamente pues indicó eso, que era redundante, y entonces después desde la versión 1.7, voy a poner aquí como un comentario, desde la versión 1.7, de Java, hay bueno, se declaran listas de manera implícita, y se declaran de manera implícita con un operador especial que son diamantes. Entonces aquí le voy a poner unos diamantitos, ¿sí ven? Nada más estoy poniendo menor que, mayor que, y esto es básicamente como equivalente a esta línea que está aquí arriba, que estaba en la versión 1.5 de Java. Entonces desde la versión 1.7 pues dijeron, es un poco redundante estar poniendo aquí artículo. Entonces basta con que nada más pongas que estos brackets, estos diamantitos, para que el compilador sepa que esta variable artículo es realmente una implementación de ArrayList, y este ArrayList se va a llenar de objetos del tipo artículo. Entonces eso es básicamente un comentario un poco de técnico, pero no está de más que lo sepan sobre cuestiones de listas de Java. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Las instrucciones del ejercicio las voy a comentar en el siguiente video. Pero, sí, por cierto, antes de que termine este video, voy a subir esos cambios. Entonces,
pues estos cambios que acabo de hacer, por si se atoraron, los voy a subir al repositorio como clase martes. Hoy estamos a 24, ¿no? 24 de marzo 2020. Y voy a poner que esto es para tu string ejemplos. Así lo voy a subir, ¿ok? Entonces en el próximo video les muestro las instrucciones de un breve ejercicio que vamos a hacer.